saludo nuevamente, para que no quede en la grabación como que no lo saludé. Hola Ignacio también, que acá te vemos, presente. Bueno, más que nada, acá hay muchos que me conocen y algunos que no. Los que me conocen ya están acostumbrados a algún tipo de diferenciación en lo que es la forma de acercarme al alumnado, y los que no me conocen, bueno, lo van a sufrir en el día de hoy por primera vez. Así que en principio yo me gustaría hacer un poquito fluida esta clase, que como es de derecho, a veces para los que son médicos cuesta un poquito algunas interpretaciones. Siempre digo que nosotros los abogados somos tan complicados que hablamos como otro idioma. En todas las profesiones nos pasa eso, ustedes también hablan en otro idioma, entonces es un idioma que ustedes conocen habitualmente. Cuando se acercan a lo jurídico, cuando se acercan al mundo del derecho, les pasa que lo primero que notan es que hay palabras, idiomas, cuestiones de, de desarrollos gramaticales que se les empieza a complicar un poquito. Entonces yo siempre trato y les propongo de tener en cuenta esto de las palabras, tener en cuenta esto de darle una doble mirada a lo que uno está habituado a ver. Y el derecho sobre todo se trata de esto. Se trata de esto porque hay una primera diferenciación que no puedo dejar de mencionar para aquellos que no me conocen, los que sí ya lo vivieron. Una primera diferenciación que vamos a tener desde la órbita del derecho, que es un poco distinta, no digo que sea mejor o peor, sino que es distinta respecto de lo que tienen ustedes como ciencias naturales. Si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en algo que tenga que ver con la medicina, si yo quiero hablar, por ejemplo, de un brazo humano, el brazo humano es algo que ya está dado y que tiene una serie de características, y ustedes lo que hacen es, en esta interpretación científica, utilizando el método científico, es extraer algo que está en el universo, como por ejemplo el brazo, y estudiarlo, formar algunas leyes, formar algunas constantes que va a hacer que ustedes tengan un desarrollo doctrinal y así poder comprender el desarrollo científico de la medicina en este caso, ¿no? Anatomía para el tema del brazo humano. Con el derecho pasa una cosa similar pero distinta. Nosotros, los que pensamos en el derecho, los que razonamos en derecho, estamos forzando un poquito este método científico. ¿Por qué? No digo que el derecho no sea una ciencia, pero es una ciencia que no estaba en la naturaleza, es una ciencia que aparece por el hecho del pensamiento del hombre, por eso es una ciencia social. Entonces esta es la primera diferenciación que podemos alcanzar cuando nos acercamos al derecho. Por eso es que yo siempre trato de llegarles a ustedes y de tratar de ver en qué nivel estamos conversando, haciéndole, y les pido ya disculpa de antemano, algunas preguntas. Y en estas preguntas les pido, por favor, que tengan la amabilidad de darme una devolución, para que podamos hacer un feedback un poquito más dinámico. Si yo les dijera, por ejemplo, ¿no? Que me dieran una definición de persona, ¿quién me podría dar esa definición? ¿Quién me podría ayudar para poder pensar esto? A ver, si son tan amables, doctores, vamos, despertémonos antes de dormirnos a las 7 de la tarde. Yo sé que vienen cansados del día, pero me parece que es acertado porque de lo que vamos a hablar requiere una atención, una doble atención. Entonces, yo necesito que por lo menos subirme a una base para poder completar el desarrollo, ¿no?, de la temática. A ver, Claudia. Justo ladró mi perro. No hay problema, ya estamos en casa. Todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Vos en algún momento estudiaste Derecho, pero hace años, ¿puede ser? No, Ah, no, 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 bueno. no, no. Medicina legal. Medicina legal. Ah, bueno, pero no vale decir eso, si ya lo sabes. Bueno, a ver, ¿alguien más me puede decir que es una persona? Un individuo. Un individuo, bueno, Ezequiel me dijo que es un individuo. ¿Alguno más me puede...? Ustedes vieron el programa de Guido Casca que dice Guido, no está mal pero no tan mal. Bueno, yo digo, está bien pero no tan bien. Un poquito así vamos a ir por este camino. ¿Qué diferencia hay entre una persona, en vez de un individuo, llamémosle un ser humano? ¿Qué diferencia tenemos entre una persona y un ser humano? O mejor dicho, ¿hay diferencia entre una persona y un ser humano? Que necesita sociabilizar. ¿La persona quién? ¿El ser humano o la persona? La persona. La persona sociabiliza y el ser humano no sociabiliza. Vos sos Galaxy para mí, así que no sé si podés decir tu nombre. Mariana González, Mariana, gracias perdón. No le cambié el...
Bueno, entonces, ¿hay alguna diferencia? Perdónenme, ¿no? Con estas preguntas, ya les pido, como les dije de entrada, disculpas, pero en el derecho El razonamos. ser humano es una persona. Bueno, Ezequiel, me gustó tu definición. Y una persona es un ser humano, o sea que no habría ninguna diferencia Claro. para ustedes entre una persona y un ser humano. ¿Esto es así? Para mí no. ¿Alguno piensa en contrario sentido a esto? No digan que por lo menos los desperté un poquito para que presten atención, ¿no? Es un recurso pedagógico. Fíjense qué interesante, ¿no? Pensarlo de esta manera, porque nosotros obviamente estamos en un curso de psiquiatría forense, es un curso avanzado, estamos en una especialidad, y hay cuestiones que quizás no las pensamos nunca, y que yo se las traigo acá como para que se replanteen. Todo lo que esté relacionado, acá tenemos alumnos de medicina legal, todo lo que esté relacionado con lo legal, o sea, es decir, derecho, nos va a requerir un doble esfuerzo de significar un montón de situaciones, ¿no? Ahora está de moda la deconstrucción, y casualmente vamos a hablar de estos temas más adelante. Pero hay que deconstruir un poquito. Entonces, deconstruir significa volver a pensar. Entonces, yo veo que ustedes no pensaron en ningún momento esta diferencia entre persona y ser humano, ¿no? Y yo, ahora cuando les diga cuál es la diferencia, van a decir, pero lo interesante es que lo razonemos un poquito, que pensemos. ¿Siempre el ser humano fue persona? No, no, siempre no fue persona. Sí, Erika, a ver. ¿Te animó a No, leer? yo creo que, que tiene que ver con esto, con lo jurídico, que persona tendría que ver con esto que dijo la doctora, de los derechos y las obligaciones, y el ser humano sería desde el momento del nacimiento, o desde que es ser, desde que tiene vida, digamos. ¿Y de qué tiene Bueno, vida, qué pero tiene? Derechos y obligaciones, es la respuesta. Entonces, tampoco seguimos sin diferenciar. Ok, Bueno, bien. No, pero digamos, en la esclavitud una persona o un ser humano era un bien para otro. bien, muy bien. Entonces, no Listo. siempre el ser humano Vos tenés una fue ventaja, persona, no siempre pudo adquirir derechos y obligaciones. En un momento de la historia de la humanidad, una persona podía ser el bien de uso de otra persona. no sé si evolucionamos o involucionamos. Lo que voy a decir ahora es un chiste, por favor, y está grabándose, lo aclaro desde antes, ¿no? En algún momento las mujeres no eran personas, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, ¿no? Eran propiedad del marido o del Exactamente. padre. No sé cuándo, no sé cuándo se iluminaron y pudieron hacer esto que pasa ahora. Era mucho más fácil la vida en aquel momento. Pero bueno, para nosotros, Qué mal. para los hombres. No, fuera de la broma, la realidad es que es verdad, ¿no? En la época de Roma, el único que era persona, la única, era el único ser que se le podía llamar persona era el pater family, el padre de familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era el único que podía negociar en el derecho, contraer, como dijo acá la compañera, las compañeras dijeron, todo ente susceptible de contraer. Bueno, esa es una definición de persona del Código Civil anterior, y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero antes de la reforma, y ahora les voy a explicar por qué. Pero en principio sí, en principio es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Entonces me está diciendo que la persona es una definición ¿qué? Legal. El ser humano es una definición natural. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y es importante que lo piense de esta manera. Se es ser humano por naturaleza. Se es ser humano porque el método científico me dice que aquel ente que tiene características de humanidad es un ser humano, ¿no? Por definición. En tanto, se es persona si estamos hablando en lo jurídico. O sea, esa es la diferencia. La calidad de persona la da la ley. Es así de sencillo, pero así de importante también. Antes no la daba la ley, la calidad de persona a ciertos seres humanos. Ahora sí, ahora, desde el momento de la concepción hasta el fallecimiento, ustedes sabrán mejor cuál es ese momento que yo, pero durante todo ese periodo de evolución del ser humano, la ley le otorga la calidad de persona. En la época romana, el único que la tenía era el pater familia, ni siquiera sus hijos mayores o menores, ninguno de su familia. Adquiría la calidad de persona el hijo mayor, el primogénito, cuando fallecía por herencia, lo recibía el hijo mayor, cuando fallecía el pater familia. Bueno, acá en la actualidad ese problema no lo tenemos. Ahora bien, tenemos que igual diferenciarlo, porque es importante esta diferenciación. Perdón que te interrumpa. Sí, Ignacio. Hay una doctora que me escribe que está esperando para que la acepten, ¿puede ser? No sé lo cómo tengo, funciona. yo de eso me doy cuenta y lo hago siempre. Ok, ahora le aviso que vuelvo a intentar. Que no está, que vuelva a entrar. Dale. Bueno, bien.
Continuando, esta calidad de persona que me la otorga la ley, me va otorgando derechos sobre esa calidad de persona. De hecho, en la nueva concepción del Código Civil, que se ha reformado a partir del 2015, se deja de lado esa definición de persona, como todo ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones, no se da una definición de persona, porque se sobreentiende, y se habla de la persona humana. O sea, fíjense que a partir del 2015 el Código Civil me empieza a hablar de persona humana. Gracias a Dios, no sé si a Dios, pero gracias a una iluminación del legislador, todavía, digo todavía porque no sé qué puede pasar en el futuro, porque hay algunos vestigios de alguna incorporación de derechos en calidad personal hacia unos animales que no son humanos, ¿no? Como por ejemplo es el caso del simio, de la simia, que le dieron alguna calidad de persona, sin decir que era persona, ¿no? Obviamente, pero por lo menos ya en el Código Civil hablamos de persona humana. ¿Ustedes se imaginan atendiendo en su consultorio a un chimpancé, un gorila, y que lo tenga que atender porque el código le atribuye la condición de persona? ¿Se lo imaginan? Bueno, no sé, en este momento no. Hoy no, por suerte, pero para el futuro no podemos llegar a saber hasta dónde va a ser ese alcance que va a tener esta amplitud legal o esta adquisición de derechos de persona sobre distintos seres. Bueno, ¿por qué toda esta introducción? ¿Por qué toda esta introducción? Porque también vamos a entender, ahora en la temática que vamos a tratar de hablar, que la incorporación de derechos que conquista en aquel momento la mujer cuando no era persona, logra hacerlo a través de una designación legal, no hay ninguna diferencia entre aquella conquista y unas conquistas que están a partir de los nuevos elementos que se van sucediendo en la evolución humana, ¿no? Va la mujer logrando campo contra la opresión, de alguna manera, del poderío que está brindando el hombre, ¿no? Contra ella. Ahora bien, esto trae algunos conflictos, ¿no? Y los conflictos que se van planteando no tienen que ver con una realidad fáctica, ¿no es cierto?, de conocer y de entender esta situación que viene de años, ¿no? Acá yo quiero que ustedes me escuchen con mucho cuidado y no dirijan un encasillamiento hacia lo que yo estoy diciendo, porque yo lo estoy diciendo desde lo académico, ¿eh? Mi opinión personal es otra a lo que voy a hablar. Pero, no obstante, yo tengo que marcarlo, porque tengo que dirigir este desarrollo, y sobre todo es un desarrollo en el que ustedes tienen que hacer un razonamiento. Entonces, muchas veces, dentro de lo que digo, por ahí hay alguna expresión para que ustedes tengan esta idea de detenerse y repensarlo, entonces por ahí es provocadora, ¿no? La forma en que lo digo. Pero, en principio, hay una realidad. Esta situación de conquista de derechos siempre consigue una lucha, consigue una diferencia, ¿no?, entre distintos polos, entre distintos opuestos, que después de eso sale hacia una tercera posición en la que quizás sea superadora a las dos anteriores. Ahora bien, en ese camino se van cometiendo fallas, y esas fallas se van después rectificando, y así es como evoluciona el derecho. A diferencia de los científicos, yo siempre divido, ¿no?, las ciencias, y siempre divido el derecho de la ciencia, como dije antes, no porque no sea una ciencia, sino porque al estar en la cabeza del hombre, puede tener estas alternativas de falla. El derecho empieza a desarrollarse a partir de las situaciones que se van sucediendo en la realidad. O sea, ocurre un hecho, ese hecho no está legislado, y el hombre dentro del derecho, o el hombre del derecho, intenta legislarlo para después ordenarlo, y en todo caso sancionarlo cuando defiende algún derecho que tiene como ente o bien jurídico protegido. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Se entiende lo que voy diciendo? Bien. Ahora, ¿qué pasa? La ciencia camina de otra manera. La ciencia va dando explicación a las hipótesis del método científico, vuelvo sobre lo mismo, y esas hipótesis, si son contrastadas y se va dando en forma sistemática, se transforman en constantes, y esas constantes es la expresión de la ciencia. O sea, la ciencia descubre a raíz de poner en conocimiento aquello que no sabe qué es, y lo hace a través del método científico. ¿Qué va a cambiar esa definición? ¿O qué va a cambiar ese resultado que nos da la ciencia? Esa verdad, ¿no? Después
compramos un detergente porque está dermatológicamente testeado. Pero no importa, esa verdad que hoy nos da la ciencia se va a modificar cuando hay otra verdad o otro experimento que va a dar un resultado distinto y es mejor que el anterior, ¿no? Hasta ahí me siguen. Así camina la ciencia, que también es lenta, ¿no? El camino de la ciencia también es lento, pero se establecen bases sobre las cuales no hay modificaciones. Con el derecho, doctores, van a tener que poder abrir su cabeza, porque el derecho nunca tiene una razón de ser cierta, no tiene una constante. El derecho, lo único que es constante en el derecho es el cambio, y es el razonamiento en contrario sentido. Por eso necesitamos un juez, ¿no? Si ustedes imagínense, si las ciencias duras o las ciencias naturales estuvieran en continuo cambio, pero cambio diario, no el cambio científico, ¿no? Que cambia a la medida que va pasando el tiempo por mejoras en la tecnología o en el conocimiento, sino que cambia por cambios de criterio, o por cambios de razonamientos, o por cambios de evoluciones rápidas. Nos dimos cuenta no hace mucho, cuando yo les digo que la mujer no era persona, estoy hablando de hace 1500 años. Estamos hablando, no estamos hablando de hace 1.000.000 de años. Entonces, el cambio del derecho es un cambio rápido. Por eso necesitamos jueces. Si en la ciencia tendríamos cambios rápidos de esta manera, necesitaríamos jueces científicos que nos digan, bueno, lo que es verdad es esto, en forma rápida. Esto pasa con el derecho. Por lo tanto, requiere, como les digo, una doble atención. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver cuestiones de género, ¿no es cierto? Y vamos a ver cuestiones de género y vamos a ver cuestiones de violencia de género o violencia contra la mujer, que ahora vamos a ver estas definiciones porque en el derecho todos son palabras y esas palabras tienen un significado y un sentido. Los que hacemos derecho penal, los que hacemos el derecho penal, estamos muy acostumbrados a tener muy en cuenta el criterio de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente el derecho penal funciona, lamentablemente digo, para los que no lo entienden, después está bien que así sea, ¿no? Por los principios fundamentales del derecho. Voy a silenciar a alguien acá. Bien. Por los principios fundamentales del derecho, fundacionales del derecho, que son las fuentes de donde emana ese derecho, en el derecho penal existe un principio que se llama de máxima taxatividad penal. O sea, ¿esto qué significa? Que el texto penal, la letra, la palabra, la letra del texto penal, tiene que adecuarse en forma perfecta a la conducta de la persona, ¿no es cierto? Entonces yo los voy a llevar a un lugar para meternos de lleno en el tema. Y arranco de esta manera porque es la forma que más impacta, por lo tanto es la forma que yo tengo para hacerlo. Espérenme porque acá me voy a marear un poquito y ahora voy. Les voy a mostrar acá un extracto del Código Penal, antes de la modificación de las leyes de género, las llamadas leyes de género. En este Código Penal tenemos uno de los principios más, uno de los bienes tutelados más importantes, que es el bien tutelado de la vida, ¿no? La vida es el bien más importante que está desarrollado en el Código Penal, ¿no? Es medio como utópico, ¿no? Por un lado que se trate de prever una sanción a aquel que atenta contra la vida y que tenga mucho énfasis esta sanción contra aquel que atenta a la vida. Zaffaroni se ganó un premio de criminología al darse cuenta que el Estado era el mayor cometedor de delitos. Y el delito de homicidio, además, es el delito, sobre todo ustedes también que trabajan en la profesión que tienen, es el delito que más en potencia todos podemos ser autores, ¿no es cierto? Es el delito con que más regularidad podemos ser autores del delito de homicidio, ¿no? Cualquiera de ustedes puede cometer un homicidio en potencia, ¿no? Porque otros delitos, qué sé yo no soy un estafador, pero el delito de estafa tiene que tener unas ciertas características y la persona ya tiene que venir con una carga. Yo no me voy al positivismo, ¿no? A decir que hay una conducta ya preestablecida, pero ya viene con una situación familiar, una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, para el que comete el robo con mano armada. Ahora, el delito de homicidio, ya sea el doloso o el culposo,
todos podemos ser victimarios y en cualquier momento, ¿no? Salimos a la calle con el auto, hacemos una operación, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el capítulo de los delitos contra las personas, ¿no? El capítulo que habla sobre el bien protegido que es la vida, del Código Penal anterior. De movida les voy a preguntar algo, ya a ver si los despierto otro poquito más. Ahora volvemos ahí. ¿Quién crea la norma penal? A ver si me saben contestar eso, doctores. Y vuelve a ser importante. Es del derecho, yo sé que esto no. La pregunta anterior era más razonable, que no la hayan pensado. Esta es obligatoria, yo quisiera creer, ¿no? ¿Quién hace el Código Penal? Las personas, uno Los seres en humanos. consenso, los seres humanos en consenso generan la legislación que los regula. ¿Usted es una persona, Marisa? ¿Sí? ¿Usted hace el Código Penal? No. No, bien. Entonces, Puedo votar a quienes en mi representación van a legislar y van a generar las leyes que yo bueno, pretendo. ¿cuáles son los representantes del pueblo de la Nación Argentina que hacen las leyes penales? El Congreso. Los diputados y los senadores. Muy bien. Acá dijeron en el Congreso, dijeron los diputados y los senadores. Pero no cualquier diputado y cualquier senador. No cualquiera. No cualquiera. ¿No? ¿Cuáles? Fíjense cómo vamos acotando la cantidad de personas, ¿no? Porque dijimos, en realidad la primera respuesta debería haber sido los legisladores. ¿Estamos? Bueno, legisladores, ¿no? ¿Por qué digo así? Porque el consejero municipal también legisla una ordenanza municipal. ¿Se dan cuenta? Entonces hay muchos. Ahora empezamos a ir hacia el Código Penal, hacia quién hace la norma penal. Y la norma penal se va achicando, ¿no? Dijimos, acá dijeron, Congreso, ¿no? Que yo interpreto que quiso decir el Congreso de la Nación, pero bueno, congresos legislativos hay muchos, porque están los de la provincia, entonces diputados y senadores provinciales, diputados y senadores de la Nación, obviamente que la respuesta, muy acotada, es diputados y senadores de la Nación hacen las normas penales. Y les voy a hacer otra pregunta más. ¿Por qué son ellos? También porque lo elige el pueblo, pero ¿por qué? ¿Por qué diputados de la Nación hacen la norma penal? O mejor dicho, las leyes penales y el Código Penal como un conjunto de leyes penales está escrito ¿por quién? Por el legislador nacional, diputado y senador del Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque son para todas las provincias, para todo el país. Exacto, muy bien, porque obviamente es para todo el país, porque no, por ejemplo, en otros países donde la forma republicana de gobierno es distinta, ¿no? Los Estados Confederados, o los Estados Unidos, fíjense que de un estado a otro cambian las normas penales en Estados Unidos, ¿vieron? Entonces me conviene ir a matar a Texas y no matar en California. Acá no nos pasa esto, ¿no? Acá, desde Jujuy hasta Río Negro, y más para arriba, es la misma norma penal. El homicidio vale de 8,25 en todos lados de la República Argentina. ¿Estamos? Sin embargo, doctores, y es importante que ustedes lo sepan, porque esto le va a dar la formación de peritos, ¿no es cierto? Y si son peritos van a trabajar dentro del ámbito de la justicia, ¿bien? Sin embargo, las normas procedimentales, o sea, los códigos procesales, que se llaman normas de forma, los códigos de fondo son el Código Civil y el Código Penal, que son a nivel nacional, y las normas procedimentales, o sea, las normas de procedimiento, los códigos procesales, son exclusivos de las provincias. O sea, las provincias, cada provincia tiene su código procesal distinto. O sea, si bien el homicidio es de 8,25, para llegar a hacer una denuncia por homicidio, todo el proceso, va variando de provincia a provincia. De hecho, varía de capital a nación, de capital a Ciudad de Buenos Aires. Perdón, de provincia de Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires, varía. ¿Tá? Ya la forma del derecho, o sea, de la justicia penal en la provincia de Buenos Aires es distinta a la capital federal, es totalmente distinta. ¿Por qué sucede esto? La lógica que habló la compañera está muy bien, porque la norma penal sería lógico que sea para todo el territorio igual. Pero ¿por qué tenemos distintas normas procedimentales en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué nos pasa? Buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra forma republicana en el gobierno son, fíjense que nos llamábamos Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Bien? O sea,
Las provincias, nosotros las provincias del territorio nacional, nos unimos y encargamos a un Estado nacional algunas cosas, entre ellas la creación de los códigos de fondo. En tanto, reservamos para nosotros otras cosas, entre ellas la creación de la norma procedimental. Esto en el derecho se llama facultades delegadas. O sea, las provincias delegan facultades en la nación, y no al revés. Es importante esto, a pesar de tener un sistema muy presidencialista, no nos damos cuenta que son las provincias las que delegan en la nación, no al revés. ¿Estamos? Bien. Por eso que las provincias se han reservado la creación de los códigos procedimentales. Bien. Vuelvo ahora a la pantalla y les digo que en el Código Penal, ya nosotros ahora venimos con un ejercicio bárbaro, ya sabemos, porque la tenemos re clara acá en este grupo, que el legislador, o sea, 3 o 4 tipos en comparación con todo el mundo, con todo el país, perdón, hacen esta norma penal. ¿Bien? Esta norma penal está creada, el que puso en el artículo 79 se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años, es un grupito de personas que tiene, esto ya es más para criminología, pero yo se los dejo como, si lo quieren seguir, lo seguimos en otro ámbito, pero ténganlo en cuenta, que un grupo reducido de personas con un cierto nivel socioeconómico cultural dice aquello que es o no es moralmente aceptable en una sociedad en un momento determinado. ¿No? Bueno, ha surgido esto, ¿no? Entonces, el legislador nacional se pone de acuerdo y dice, bueno, el delito de homicidio, perdónenme la vulgaridad en que lo digo, hay que hacer algo con los que matan. ¿Y qué hacemos? Bueno, hacemos el artículo 79. Yo hago el artículo 79 y desaparecen los que matan. Ese es el criterio de pensamiento que tiene el legislador nacional, que después no se cumple. Pero yo los voy introduciendo de esta manera en el tema, porque lo que viene después es mucho peor. Pero por lo menos, véanlo. Delito contra la vida, artículo 79, se aplicará reclusión. Si me pregunta qué es reclusión, reclusión es la prisión con trabajo forzado, no va más, pero el código es de la época que se hizo, por lo tanto, sigue con esa palabrita ahí. O prisión, ¿no? De 8 a 25 años, al que matare a otro, siempre que en este código no se establezca otra pena, obviamente, ¿no? Entonces nos dice que el delito base, se le llama delito simple, el homicidio simple, tiene una pena que va de 8 a 25 años. ¿Bien? Y habla de algo, fíjense, habla de algo. Y ustedes ahora se van a empezar a dar cuenta por qué yo hablé de la palabra, de lo que quieren decir las palabras, de lo que quieren decir las letras, de por qué es importante la máxima taxatibilidad legal, para no entrar en estupideces. Y ahora vamos al hecho. Al que matare a otro, siempre que en este código no se establezca otra pena. O sea, de 8 a 25 al que matare a otro. Bueno, a aquel que matare a otro. ¿No? Fíjense qué fácil que podríamos haber resuelto el problema de género. Aquel o aquella que matare a otro o otra. Y se terminó ahí. No hace falta más nada, señores. Absolutamente más nada en el Código Penal. Pero bueno, sobre todo los argentinos somos un poquito enroscados en esta situación. Entonces, no podemos tocar el artículo 79. Tenemos que seguir haciendo un monstruo del artículo que sigue. Y les voy a explicar por qué digo esto. No porque sea una cosa que a mí les vuelvo a decir, ¿no? Yo pienso otra cosa en lo que estoy diciendo en este momento, en lo personal. Pero en lo catedrático tengo que ponerlos en tema y explicarles lo que pasa en el artículo, porque el legislador nacional no es un teórico del derecho, es simplemente un legislador nacional, y está vinculado a intereses políticos. ¿Bien? Y ahora esto va a terminar en una conclusión, pero yo mientras tanto a ese lugar me voy llevando de a poco. Y digo en el artículo siguiente, el artículo 80, que se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 152, después vemos, al que matare. O sea, aquel o aquella, ¿no? Vamos ahora mismo, no hace falta aclarar. ¿Bien? O sea, el género en el código está establecido, porque usa los dos géneros cuando habla de aquel. ¿No? Eso lo entienden ustedes, lo entendemos todos, pero bueno, hay que visualizar cuestiones de género que yo las comparto, esas visualizaciones. Pero fíjense cómo debemos cambiar el idioma de una manera tal que no nos afecte hasta en la letra de la máxima taxatibilidad legal, ¿no? Esperen antes, las chicas que están
pensando en empezar a matarme, esperen un poquito y déjenme desarrollar. Vuelvo a decir, yo opino otra cosa, pero es importante que analicemos estas cuestiones, porque se van a encontrar con una sentencia que esté puesta sobre esta tarima, lo van a ver. A su ascendente, descendiente o cónyuge, sabiendo que lo son. Bueno, con ensañamiento, alevosía, veneno, otro procedimiento, por precio, promesa remunerativa, este es el sicario, por un medio idóneo para crear un peligro común, o sea, una bomba, por el concurso premeditado de 2 o más personas, o sea, cuando voy en banda a matar a alguien, ¿no? No se olviden que esto hablamos del homicidio, ¿no? Para preparar, facilitar, consumar o ocultar otro delito, o sea, para que no me estás persiguiendo, te mato, o para que no se descubra que yo fui el autor, lo mato, entonces, muerto el perro, muerta la rabia, nadie me va a denunciar. Bien. Octavo, bueno, un miembro de la Fuerza de Seguridad Pública, esto ya viene de otras aristas que mejor no meternos. Después dice, abusando de su función o cargo, cuando fuera miembro de las Fuerzas de Seguridad, eso sigue igual. A su superior militar está descontado. Y después dice, cuando en el caso del inciso primero de este artículo, mediante circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez podrá aplicar prisión o reclusión de 8 a 25 años. Bueno, hasta acá era la ensalada que ya teníamos. Hasta acá era la ensalada que ya teníamos en el Código Penal. ¿Por qué? Y les explico por qué. Porque gracias a este Código Penal, gracias a este relato en este Código Penal, o esta adecuación de la conducta humana a la norma penal, que tiene que ser como en un compartimiento estanco, tiene que ser tal cual, siempre digo, hago la alusión en la Facultad de Derecho, vieron que los jueguitos de los nenes estos que son encastables, que tienen un cuadradito y el agujero es un cuadrado, entonces tienen que saber cómo va, y si es una estrella no entra, bueno, esto es lo mismo. La conducta humana tiene que encajar exactamente en el tipo penal. Entonces, definime alevosía, definime veneno, definime otro procedimiento insidioso, definime placer, definime codicia, definime racial o religioso. Definime por un medio idóneo para crear un peligro común. Bueno, ahí podemos entenderlo. Entonces, todas estas definiciones es el encargado de llevar adelante la acción penal, o sea, el Ministerio Público Fiscal o el particular damnificado llegado el caso, que me van a llevar a poder establecer que esa conducta tiene que ver con el tipo penal. ¿Bien? Para los abogados, cuando hacemos una acusación, hacemos esto, y para cuando hacemos una defensa, ¿no? Lo que hacemos es lo contrario. Decimos, no, mire, esa conducta no es el ascendiente, descendiente, no es el cónyuge, es el ex cónyuge. Y ahí donde el legislador dice, ajá, mirá qué bien, mirá qué astuto que estuvo el abogado. Entonces acá le vamos a agregar cónyuge o ex cónyuge. ¿Está? ¿Por qué? Porque se desprende de este principio de máxima taxatividad legal la imposibilidad del derecho penal de hacer analogía. Bueno, no es lo mismo, era el cónyuge antes, ahora es el ex cónyuge, pero es lo mismo. No hay es lo mismo para el derecho penal. No es más el cónyuge, se ha divorciado, no vive más con él, se terminó el asunto acá. Bien. Entonces, para evitar todo aquello que pueda hacer la defensa, para evitar la condena del imputado, y para meter cuestiones de género dentro de esto, para meter esto que descubrimos ahora, ¿no? Que la violencia del hombre por sobre la mujer, que no es de ahora, es de mucho tiempo antes, ahora vamos a ver otras cosas. ¿Qué me queda para hacer? Y acá dónde está el problema, que yo les dije hoy que había un problema, ¿no? Tengo esta realidad, tengo mujeres que están siendo violentadas, inclusive por gente allegada, o sobre todo por su cónyuge, o por el hombre que tiene una relación de poder, ¿no? Con el que tiene una relación de poder. Entonces, ¿qué hago? Utilizo el Código Penal, y nada más. Y ahí yo creo, como hoy les dije, ¿no? Esto medio agraciado, de decir que el artículo 79 era qué hacemos con los que matan, bueno, lo ponemos en el artículo 79 y se termina la historia. Bueno, ¿qué hacemos con las mujeres que son muertas víctimas de sus parejas, exparejas, novios, etcétera, etcétera? ¿Qué hacemos? La metemos acá. Acá este es el lugar, no hay otro. No hay otro lugar en el código. Estamos hablando de homicidio, estamos hablando de que no es simple, está grabado porque hay una circunstancia que lo agrava, y lo metemos acá. El tema es que meterlo acá tiene una problemática fundamental. Una problemática fundamental. ¿Cuál es? Las penas más graves en el Código Penal son las que no tienen número. Fíjense. ¿No? Las penas más graves, no existe pena más grave que las que no tienen número.
Acá se habla de prisión o reclusión perpetua. Está bien. Después, por la Convención de Palermo, vemos que es hasta 35 años. Bueno, no importa. Pero las penas más grandes son aquellas que no tienen número, las que tienen letras. Entonces, no nos queda otra que meter acá la cuestión de género. Meter acá la cuestión de género es una cuestión compleja. Primero porque el género ya está definido. Lo que pasa es que yo le quiero dar una entidad, que está muy bien, ¿no? Está muy bien que se le dé visualización, porque ahí es donde vamos con todos los argumentos en pos de esto, ¿no? Que yo comparto. O sea, hay que darle visualización a la problemática de género, ¿sí? Coincido. Hay que darle visualización a la problemática de la identidad de género, coincido. Hay que darle visualización a la problemática de la mujer con todo lo que implica, ¿no? La mujer en cuanto a violencia, en cuanto a bueno, ahora no me sale la palabra, en cuanto, bueno, a todo lo que tiene que ver con la problemática, discriminación. ¿Bien? Hay que darle visualización. Pero si queremos darle una visualización metiéndola en la cadena perpetua, yo les puedo asegurar que tenemos la ensalada que estamos teniendo, ¿no? Con todo esto, ¿no? Si bien hay muy buenos fallos, que eso les recomiendo que vean, que busquen fallos sobre violencia de género, no hace falta que yo les diga cuál, ustedes busquen y lean cualquiera que tenga que ver con género, se van a encontrar con una problemática importante que tiene que ver con la máxima taxatividad legal de las que les hablo, y se van a encontrar con estas cuestiones. Y ahora vemos. Dijimos, este era el código anterior. Y acá, lo ven, ¿no? Esta es la reforma que incorpora la 26791. O sea, el Código Penal quedó modificado, aquella norma que yo les dije, con estas sustituciones. Y acá vamos a leer, ¿no? Permítanme la lectura, porque yo sé que es horrible que venga un profesor y que se les ponga a leer la letra de la ley, porque la van a ver en la ley, pero bueno, en este caso necesito hacerlo. Sustitúyase los incisos 1 y 4 del artículo 80, que lo vimos, que quedarán redactados de la siguiente forma. Artículo 80. 1. ¿Se acuerda que vimos? Ascendiente, descendiente, cónyuge a excónyuge. Bien. O a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja. O sea, no solo excónyuge, sino que aquel con el que estuvo. ¿Está? ¿Se entiende? Hay que meter acá, hay que meter gente. Mediario o no convivencia. O sea, si convive o no convive. Díganme, les hago una pregunta. ¿A quién podemos matar que esté fuera de esto? O sea, si yo acá le agrego 2 palabras más, estoy acá, estoy en el 70. Estoy en el delito simple, entonces simplemente digamos, artículo 70 queda grabado por aquel que matare a otro, y se terminó. Aquel o aquella que matare a otro, otra. Y se terminó el asunto, agreguemos eso y ya está. Pero no está grabado. El legislador no quiso que el homicidio sea con cadena perpetua. Quiso que tenga de 8 a 25. Lo que sí, si hay algunas circunstancias de agravamiento, está bien, que yo comprendo que la alevosía, que un hecho una bomba trae, yo quiero matar a una persona, yo quise matar a él con la bomba, pero mataste a todo el mundo. Bueno, está bien, yo entiendo esa cuestión. Ahora, esto no entiendo, porque si yo sigo agregando palabras al artículo 80, el monstruo del artículo 80, como les dije anteriormente, se convierte en un gran monstruo. ¿Bien? No a los efectos prácticos, porque los efectos prácticos hay otras maneras de visualizar. Si acá lo que se genera es la visualización y el castigo del que mata por género, que ahora vamos a ver un poco más de esto del género, yo lo entiendo, está muy bien, comparto, pero no es el lugar, porque el lugar lo estamos metiendo en un lugar donde hay cadena perpetua. Esto tiene que ser muy restringido, la mínima expresión penal acá cuando se trata de delitos graves. A su ascendiente, descendiente, cónyuge, ex cónyuge o la persona con quien mantiene o mantenido una relación de pareja mediario o no convivencia. O sea, al novio, novia, ¿no? Acá agregamos. Y el cuarto dice, por placer, codicia, odio racial, religioso, de género. O sea, acá yo entiendo que es, como no hay punto y coma, odio racial, religioso, de género. O sea, odio de género. O la orientación sexual, identidad de género o su expresión. ¿No? O su expresión. O sea, acá agrego la palabra género. Bien. Palabra que al legislador le va a costar un montón poder determinar esta conducta. Y que ha traído muchas discusiones respecto de esto. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saco yo qué es el género? ¿De dónde saco yo la conducta de odio de género? ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden cómo voy desarrollando el tema? ¿De dónde saco
Díganmelo ustedes. A ver, ¿me pueden contestar esto? Vamos a cortar un poquito a ver si. No sé si está Fernando o Ignacio, no sé cuánto tiempo lleva el. Fer, ¿cortábamos en algún momento o seguimos? Marce, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Acá Nacho. Ah, Nachito. Hasta las 9 es en la cursada. Pero si quieres un recreo de 5 minutos, si ves fatigado Perfecto. al Bueno, alumnado, lo como hacemos. prefieran los doctores, como sea habitual en ustedes. Si querés, seguimos hasta las 9 y si no, cortamos un poquito. Pero quiero terminar Doctor, primero la idea. una cosa en Sí, relación a esto que usted viene desarrollando, sí. que claramente hasta ahora me cae re antipático todo, pero entiendo el punto. A ver, la ley, digamos, generalmente viene detrás de los cambios sociales, detrás de los fenómenos sociales. Correcto. Esa es una cuestión asincrónica, digamos. Acontecen cosas en el mundo del desarrollo de la sociedad y la ciencia, y la ley viene detrás. En el derecho decimos que la ley va por que la realidad va por el ascensor y la ley por la escalera. Esa es la forma. Bueno, entonces, la perspectiva de género, la palabra género que se incorpora a la ley, tiene todo el sentido de ser incorporado cuando el género de una persona pasa a ser un derecho y no algo que le es dado. Cuando una persona puede elegir su identidad de género y ser reconocido como se autopercibe, empezamos a darle a la palabra género algo muy diferente de F o M, como antes figuraba en el documento. Eso me parece bárbaro y está, obviamente, hay una ley de identidad de género, que yo la tengo acá preparada, porque vamos a hablar obviamente de estas cuestiones y habla de esto. ¿Bien? Bueno, la ley de identidad de género. Yo lo digo en relación a esto de que estaba todo re lindo en la ley anterior, pero no estaba todo re lindo. No. Porque si esa ley hubiese funcionado, no tendríamos que incorporar tantas cosas para que se visibilice lo que está pasando. No, si ustedes me siguen mi razonamiento, yo por ahora estoy en por qué no había que incorporarlo de esa manera en el Código Penal o cuáles son los problemas. Yo no estoy diciendo que yo no soy legislador penal, pero estoy diciendo que esta incorporación es un error porque lo que hace es contrarresta lo que queremos expresar. Hay una ley de identidad de género, que es esta que yo estoy mostrando acá, ¿correcto? Es una ley, pero fíjense lo que es la ley. Una hojita. Acá, para vos, la identidad de género, para mí, para nosotros como seres humanos, como personas del común, de la sociedad, la identidad de género es una bendición. Yo, obviamente, más vale. Yo no es mi caso. Yo tengo en mi DNI, concuerda con quien yo me percibo. Yo, bárbaro, pero tengo gente conocida que se percibe distinto y que tiene la necesidad de cambiar ese género o de no cambiarlo, sino que coincide ese género, el que figura en el DNI, con lo que está. Y el procedimiento para hacerlo está acá. Pero ese género no es el género del que habla la ley penal. Este género es un género, o sea, no se prohíbe el cambio al contrario, se beneficia el derecho de poder modificarlo. La ley de género, de identidad de género, no es otra cosa que es el procedimiento para el cambio de identidad. No es otra cosa. Que vos me digas que la ley de género, de identidad de género, da un derecho, y ese derecho filosóficamente promueve la visibilidad de la problemática, te lo acepto, te lo compro, está bien, perfecto. Ahora, el legislador no lo hizo con ese sentido, perdóname. La identidad de género es para ratificar, para dar un procedimiento, porque acá dice cómo se ejercita, cuáles son los requisitos, qué pasa con los menores de edad. ¿Me entendés a dónde vamos? Entonces, lo que nos pasa habitualmente, y no sé si algún doctor puede llegar a coincidir conmigo o algo, es que mezclamos las cuestiones filosóficas con las cuestiones legales. ¿Está? Y yo soy más filósofo que doctrinario del derecho, se los puedo asegurar, pero no tengo que mezclarlas. Yo entiendo y comparto y promuevo la doctrina que haga a las veces de visualización de la identidad de género, la problemática de género, que no es una problemática legal, a eso voy, es una problemática social, es una problemática sociológica. La ley lo que viene a establecer parámetros. Fíjense, como acá tenemos una ley de identidad de género que se llama bien así, se llama Ley de Identidad de Género y dice identidad de género. Y finalmente termina siendo un procedimiento para la inversión del género, no es otra cosa. Ténganlo en cuenta, porque fíjense, dice sobre definición que se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente. Bueno, listo, está bien, tomo esa problemática y después digo, ¿cómo es el trámite? Cumplido los requisitos establecidos en el artículo 4, ¿no? El oficial del público procederá sin necesidad de ningún trámite. O sea, doy una definición y después explico cómo es el trámite de cambio de género. No estoy hablando, no estoy haciendo una expresión filosófica, que de hecho,
la ley no debe dar definiciones, no debe dar definiciones, tiene que aplicar el conocimiento y punto. La definición es una cuestión filosófica, no es una cuestión de legal. ¿Está? Pero tengo un problema. ¿Por qué? Porque la identidad de género no me habla, por ejemplo, de odio de género. Yo no sé lo que es el odio de género. No lo sé jurídicamente, no lo sé filosóficamente, pero jurídicamente no. No me lo dice la ley de identidad de género. La ley de protección integral a las mujeres no habla de género. Esta no es una ley de género, es una ley de mujeres. ¿Está? No es una ley de género. Porque si fuera una ley de género sería para todos los géneros. Es una ley para las mujeres. Que está bien que sí, yo la comparto esta ley, ¿no? Ojo, vuelvo a decir, por favor, tomen lo que yo digo en lo técnico y en lo académico, no en lo personal, ¿está? Porque si no, no puedo seguir adelante. Es una ley, no es una ley de género. ¿Podemos decir que la ley anterior, la ley de identidad de género, sea una ley de género? Bueno, te lo comparto, está bien. Simplemente es un desarrollo de cómo yo tengo que modificar el género si lo deseo. Entonces no me da una razón filosófica. ¿Por qué? Porque me dice, sí, en la definición, hace una definición, fíjate que tiene 3 renglones. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Entonces, porque pasa esto, digo cómo modificar tu género y sigo todo el desarrollo. Pero no digo la identidad de género en base a lo que yo te estoy mostrando acá del Código Penal, porque el Código Penal no dice acá en este artículo que estamos hablando de femicidio, de homicidio, no está prohibiendo o prohibiéndote que interrumpas la posibilidad de que otro se sienta como distinto al género que tiene, ¿no? O no ratifica la identidad de género, sino que habla del odio de género. Yo no lo tomé por ahí, ¿eh? Yo digo que fue necesaria una ley que hablara de violencia de género para visibilizar justamente que el género femenino, que la mujer, digamos, ¿Sabés por qué pasa, necesitaba una determinada protección legal, que la ley anterior no le estaba dando. ¿Sabés por qué pasa eso? Que es necesario que una ley nos haga tomar conciencia, porque estamos acostumbrados a tomar conciencia a través del Código Penal. Por eso que yo estoy hablando de esto. ¿Está? O sea, no necesitaríamos una ley para tomar conciencia de género. ¿Por qué? Porque vos fijate, volvemos un poquito, ¿no? Y vamos, esto sirve, perdón, que estamos, no es que estoy haciendo la clase contestándole a Marisa, sino que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy. Y yo prefiero que sea así, que sea un ida y vuelta, porque nos queda igual lo que yo les tengo que decir. La ley integral de protección, la ley de protección integral de las mujeres tiene los derechos protegidos, ¿no? Dice cuál es su definición. En el artículo 4 se entiende por violencia contra las mujeres, no violencia de género. Violencia contra las mujeres, después vemos esto, ¿por qué lo digo? Lo reitero. Toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, la relación desigual de poder, yo creo que ahí está el odio de género, ¿no? En esta relación desigual de poder, pero no lo dice así, entonces no lo puedo tomar. Algunas jurisprudencias lo toman de acá, o sea, hacen una analogía que no se puede hacer en el derecho penal, diciendo que el odio de género es por una cuestión de poder, una desigualdad en el poder. Bueno. Afecta la vida, libertad, dignidad integral de la persona física, psicológica, sexual, económica, porque nos está dando todas las posibilidades de violencia y después las vuelve a poner en el artículo siguiente. ¿Bien? Pero finalmente habla de algo, políticas públicas, en el título 2. Acá está lo que vos decís. Acá está lo que vos decís. ¿Por qué? Porque la visualización la ley tiene que servir no para visualizar, sino para implementar la visualización, que es distinto. Lo que pasa es que nosotros visualizamos cuando el colectivo sale y pone una pancarta en el Congreso y se vota la ley con el pañuelo verde, que está bien, yo no digo que está mal eso, pero esa es la visualización argentina y está mal eso. Eso está mal. La visualización se tiene que dar con promulgar la ley, obviamente, y después con las políticas públicas, porque está acá. Si vos te fijás, todo lo que tiene que ver con la política pública está desde la protección, la difusión, ¿no? Después está la ley Micaela, o sea, un montón de leyes que van acompañando la difusión y esta toma de razón de la problemática. Pero no necesitaría tomar razón, porque yo ya sé, en el original del Código Penal, que no se puede matar a otra persona, sea por cual fuere la causa. No tiene que estar signado lo que es el desarrollo de la ley con el desarrollo del género. Pero bueno, sigamos adelante un poquito más. Y después paramos unos minutos. Esto es para lo último, perdón.
Este artículo, yo lo vi en su momento, lo volví a buscar de profesional. ¿Qué es la violencia de género y qué dice la ley argentina? Fíjense, el error, porque acá es donde yo quiero que ustedes razonen ya como profesionales que son del derecho legal o de lo forense, de la psiquiatría, en el caso del curso que estamos haciendo. En Argentina existe una ley que apunta a proteger de manera integral a las víctimas de violencia de género. Dice el artículo. La 26485, que acá está, 26485, protección integral de las mujeres. ¿Bien? Vuelvo sobre esto. Volvemos sobre esto. Se trata de la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. O sea, no de género, de las mujeres. ¿Qué es la violencia de género? Dice entre signos de pregunta. De acuerdo al artículo 4, que ya lo vimos, la definición de violencia de género es la siguiente. Se entiende por violencia contra las mujeres, o sea, ¿ves? Que estamos forzando terminología jurídica. Cuando yo hoy hablaba de la persona y nosotros entendimos que la calidad de persona la daba la ley, éramos personas porque la ley lo decía, en tanto éramos humanos porque la naturaleza lo indica. Acá estamos en la misma relación. Esto en el derecho nosotros le decimos la naturaleza de la cosa. La naturaleza de la cosa es, desde el derecho, es la razón, el leitmotiv de todo lo que se pone arriba, ¿no? En el derecho. No puedo decir que la definición de violencia de género sea lo que se entiende por violencia contra las mujeres, porque eso no es género, eso es violencia contra las mujeres. Entonces yo puedo decir que ¿qué es la violencia contra las mujeres? La violencia contra las mujeres, no el género. Porque la violencia contra las mujeres es una violencia de género, pero no es la única. ¿Estamos? No es la única. Por lo tanto, cuando yo voy a la norma del Código Penal, y acá ya lo dejo con esto y hacemos un breve break para que descansen, es mucho contenido del derecho, me parece. Vemos y decimos que por placer, codicia, odio racial, religioso, de género, o sea, habla del odio de género, o el odio a la orientación sexual, o a la identidad de género, o su expresión. Y yo no tengo dónde definir el odio de género. Esto no está definido en el ordenamiento. Y no digo solo en lo que le estoy demostrando. Espérenme que... Esto del Observatorio de Igualdad de Género, lo saco. Y es todo el desarrollo, que esto se los voy a pasar, si me lo permite Fernando y Ignacio, para que ustedes vean cómo es el desarrollo en Argentina, y desde el año 47, igual hay un salto cuantitativo y cualitativo en mejoras, ¿no es cierto?, del conocimiento, ¿no?, de esta problemática, pero venimos del 93, cupo femenino, régimen de identificación de los recién nacidos, igualdad de trato entre los agentes, o sea, son todas leyes que hablan de género sin hablar de género, en realidad, ¿no? Y que hablan de la mujer sin hablar de mujer, y hablan de la mujer hablando de mujer, pero hablan de esta problemática, enfocada en distintos ámbitos. O sea, esto hace que no sea la ley la que lo visualizó, ¿te das cuenta? Porque si hubiera visualizado en el 97, con la igualdad con la 24716, donde estamos con la licencia de madres trabajadoras en relación de dependencia, Día Nacional del Derecho Político de la Mujer, acá hay una visualización clara. ¿Está? ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el 95, ponele, 97, 96, venimos promoviendo leyes que tienen que ver con la identidad sexual, y tienen que ver con el género, y tienen que ver con la mujer. Por eso el observatorio las marca desde, ni hablar de los tratados internacionales, ¿no es cierto?, que ya los estuvimos mencionando por arriba. Entonces, esto lo tendrían ustedes que, si quieren abordar la temática de género, tendrían que hacer una recorrida, por lo menos por la lectura de todas estas leyes. Por eso que, si me lo permiten los profesores, se los voy a pasar para que se lo pasen al grupo de WhatsApp. Bueno, sí, no sé si me querían decir algo. No. ¿Fernando? No. Sí, obviamente. Marce, pasalo. Yo, más que nada, porque no es solamente, viste, yo he dado en otros cursos y todo, damos muy específico, ley de violencia de género, ley de violencia contra las mujeres, pero en realidad la legislación abarca todo esto, ¿no? Todo el tronco, ¿no es cierto? El derecho siempre se estudia en unicidad, ¿no?
es todo un núcleo. Siempre decimos que el derecho es un árbol y después las ramas son... Entonces nosotros, si queremos estudiar el contexto de la biología del árbol por su hoja, no vamos a ser incompletos. Esto pasa lo mismo. Bien. Y quiero leer lo último, antes de dar un descanso. El artículo 2, el artículo 2 de la ley 26.791, que nos vuelve, o sea, son 4 artículos tres en realidad, porque el 4 es la publicación, son 3 artículos que hablan sobre de la modificatoria del artículo 80, de los incisos del artículo 80 en el Código Penal. Entonces, incorpora en el artículo 2 el inciso 11 e inciso 12. Entonces, por si fuera poco, ¿no?, lo que estuve diciendo arriba, digo que a una mujer cuando el hecho sea... ¿Por qué empiezo así? Fíjense. Porque si yo lo dejaba como lo dejaba arriba, ¿no? Si yo, como legislador, no decía la palabra género, imagínense lo que hubiera pasado, ¿no? Porque estábamos hablando de la modificación, de traer al Código Penal para que una ley nos muestre la problemática que tenemos. Primero, no tiene una razón de ser jurídica eso, tiene una razón de ser política, ¿no? Y la política utiliza el derecho penal para no generar y fomentar políticas públicas, ¿no? Pareciera como que el derecho penal, que debería ser de última ratio, es lo primero que echamos mano. Entonces, vamos al artículo 2 y dice: a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Entonces ahí ya, otra vez, de vuelta. Porque, claro, a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, entonces sonamos. O sea, como yo decía, falta decir, y a un hombre cuando sea perpetrado por una mujer, y se terminó el artículo 80. Agravamos el 79 y listo, ya está, se terminó ahí. Entonces, habría que meter algo más. Entonces, listo, ya va la palabra género otra vez. Y mediar y violencia de género. Todavía yo no sé, al día de hoy, qué es la violencia de género. No lo sé. Yo sé lo que es la violencia contra la mujer, porque está definido en la ley de la protección de la violencia contra la mujer. Está definido en otras leyes, pero como está definida la identidad de género, pero no está definida la violencia de género. Por lo tanto, este artículo me vuelve a dejar afuera otras cuestiones. Entonces, para que no queden afuera cuestiones, hacemos el inciso 12. Con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1. O sea, en realidad este 12 habría que agregarlo al 1. ¿No? Entonces yo diría acá en el 1, diría a su ascendiente, descendiente, cónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediana o no convivencia, o le haya causado un sufrimiento. Fíjense, hasta dónde llegamos. O sea, a ver, ¿cómo defino sufrimiento? Usted imagínense la forma, porque está bárbaro esto, la letra de la ley está bárbara. Ahora, esto tiene que tener un efecto, porque si bien el legislador legisla para todo, después en el caso particular, el juez se la ve jodida, porque ¿cómo hace para probar que hubo sufrimiento, ¿no? Ustedes como médicos, por ejemplo, sabemos que el dolor no es mesurable en dinero para lo que es la incapacidad. ¿Cómo sabemos el sufrimiento que tiene una persona? Y también es un elemento subjetivo del tipo. ¿Por qué? Porque también va a ser distinto en una persona que otra. Yo sufro cada vez que mi señora mira a otro hombre y me está haciendo sufrir. Y la verdad que, bueno, no es lo que le pasa a todos, ¿no es cierto? Yo sufro mucho por eso, ¿entienden? Y no es una cuestión subjetiva. ¿Cómo sabe cuál es la medida de mi sufrimiento? ¿No es cierto? Bueno, obviamente que si viene la mujer con un palo clavado en la cabeza, evidentemente sufrió, pobre mujer, le dolió, pero no estamos hablando de dolor, estamos hablando de sufrimiento, porque si no serían lesiones, ¿entendés? Entonces, ¿ese homicidio fue con sufrimiento o no fue con sufrimiento? ¿Sufrimiento en cuanto a qué? Bueno, sufrimiento de género, y ahí sonamos. Ahí ya sonamos totalmente. Sí, Fer. Ahí en psiquiatría forense, que es el curso sí, hay algunas definiciones que pueden por ahí colaborar a esto, pero como vos bien decís, no está especificado en la ley. Por lo tanto, el juez, al no ser médico, tiene que interpretar lo que puede, al menos que el perito lo esclarezca. Dolor y sufrimiento no es lo mismo. Y dentro del punto de las pericias que están relacionadas con psiquiatría y psicología forense, hay unos conceptos que todavía no lo dimos en el curso, pero lo vamos a ver, que es el daño psíquico y el daño moral. Son dos aspectos distintos. Ya viene una definición de daño que sí está determinado en el Poder Judicial y sí tiene una clasificación, pero es lo que vos decís, en el momento que los legisladores, por movimientos determinados, se equivocan en la letra,
ese encastre que hay para poder tipificarlo el juez dentro de esa letra, si no tienen las definiciones bien determinadas, que ahí donde los auxiliares de la justicia ayudan a esclarecer lo que el juez no maneja, que es justamente todos los aspectos de la metodología científica y el avance técnico a nivel médico y psicológico, es donde se arma el disparate. Por eso es importante el lenguaje común también en ciencia, ¿tá? Y no guiarse solo a nivel forense de corrientes específicas de explicación del funcionamiento mental. Por ejemplo, psicoanálisis, cognitivo-conductual de Beck, existencialismo, mindfulness, o sea, sino llevar todo a una estructura de material de prueba con un lenguaje común a nivel mundial, porque si no, ahí es donde se pierde este tipo de definiciones y no se encastra bien en ese, digamos, en esa actitud que debe tener el juez para hacer una sentencia específica. ¿Tá? Por eso es importante las definiciones y la etimología y las características técnicas cuando uno redacta un informe. Cuando pone daño, tiene que saber lo que es daño. Cuando dice lesión, tiene que saber lo que es etimológicamente y qué significado jurídico tiene también la lesión. ¿Tá? Daño moral, lo mismo. Daño psíquico, igual, que eso también igual lo vamos a ver. Pero es importante porque se empieza a generar leyes por arriba de la capacidad de definición, por este grupo cerrado que determina avances en este campo. ¿Está bueno? Sí, porque replantea toda esta discusión que se está armando ahora. Pero después, los peritos debemos esclarecer eso que va surgiendo en contradicción en la ley. Yo tengo Así una... que Igual, bueno, doctor, ¿no una le parece máxima que así programa. como los médicos revalidamos cada 5 años nuestra formación, los jueces deberían mover un poco las cachas y ayornarse también? Yo Digo, igualmente y les otra cosa- digo, yo tengo una otra máxima cosa más, que siempre observo, ¿no? Yo además también soy perito liquidador de seguro, no tiene nada que ver con la medicina, porque médico no soy, pero también tiene el mismo sistema, ¿no? Entonces, desde mi primer pericia, yo, cuando voy a algún lado, yo quiero saber qué estoy haciendo. En este caso, yo sé que estoy dándole la parte legal de la ley. Entonces, saber qué uno hace es fundamental. Entonces, siempre pregunto esto al que va a recibirse de perito. ¿Qué es lo que hace el perito en el expediente judicial? ¿Qué es lo que hace el perito en el expediente judicial? El que ya me lo contestó, no me lo conteste. Contéstemelo el otro, el que nunca lo escuchó. Si usted es perito, ¿qué está haciendo? Algo de esto dijo Fernando, con toda razón, pero yo quiero hacer mella ahí. ¿Qué hace el perito en el expediente judicial? Vamos jodidos, Fer, si no sabemos qué estamos haciendo, ¿no? Me parece. Arríguense, vamos. Somos auxiliares de la justicia, toda la perolata que sabemos. A ver. Bueno, ¿puedo? Sí, ¿Puedo? Daniel, ¿cómo te va? Bien. Una cosa, no somos auxiliares de la justicia, somos asesores de la justicia. Sobre cuestiones técnicas. Pero supongamos que sigamos diciendo somos auxiliares de la justicia. Básicamente el derecho tiene un cuerpo que se basa en un discurso que es propio, que es el discurso jurídico. Y desde ese lugar interpela a otras disciplinas, a la medicina, a la ingeniería, a la que fuere, para solucionar un conflicto que va más allá de los conocimientos jurídicos que el juez puede tener. Requiere de una experticia técnica. Perdón, Daniel, que te cuento que yo dirijo la clase y es muy bueno lo que me decís. Excelente. Yo te agradezco porque es muy, muy bueno lo que me decís. Bueno, gracias. El tema es el siguiente. Entonces, A lo que yo voy, porque esto es más práctico, ¿no? Estamos supliendo una falencia del juez, punto. No hay otra. Sí, Eso es lo que estamos haciendo. Estamos supliendo una falencia del juez, porque si el juez fuera médico no lo necesita. Si el juez fuera perito liquidador de seguros no me necesita. Si el juez fuera psicólogo no lo necesita. Pero el juez no puede ser todo esto. Entonces, como no puede, requiere a los auxiliares o asesores, como les guste llamarlo, hay una diferencia. Yo, por ejemplo, como abogado soy auxiliar y no asesor, ¿sí? Porque ayudo a la justicia. Entonces hay una diferencia. Pero en principio es esto, es suplir la falencia del juez. ¿Bien? Nosotros como peritos estamos supliendo la falencia. Entonces, ante esa falencia, estamos llevando nuestro expertise, como muy bien dijo Daniel, necesitando adentrarnos en el lenguaje jurídico. Para eso estoy hablando yo, para que ustedes me lo copien, ¿no? Como se aprende en la relación padre-hijo, de alguna manera, porque es así, no queda otra. Para saber cuál es el lenguaje jurídico, ustedes van a tener que escuchar jurídicamente
hablar a gente, no hay otra manera. Yo lo he hecho durante 7 años de la facultad y 15 que tengo de ejercicio de la profesión. Entonces, por eso lo tengo el lenguaje, ¿no? No hay un curso, sería interesante, Fernando, para proponerlo, pero no hay un curso de lenguaje jurídico, en realidad, sino que eso se va adquiriendo, y eso se va adquiriendo con la práctica. Pero, ¿qué pasa? Es importante lo que dijo Fernando, porque cuanto ustedes antes lo desarrollen y antes tomen conocimiento, ¿no es cierto? Primero de separar nuestro corazón de la emoción que nos da el lenguaje jurídico, porque ahí, como yo les decía, si no yo no les podría dar esta clase. O sea, mi pensamiento es mío, es individual, a favor o en contrario de lo que les estoy diciendo, pero yo necesito volcarlos para que ustedes empiecen a razonar, a abrir ese panorama y a razonar en cuanto a la palabra y cómo cuadra respecto del desarrollo legal. Y es fundamental esto. ¿Por qué? Porque en esta falencia que tiene el juez, ustedes van a darle un argumento. Y ahí está el problema. Ustedes van a ser el argumento del juez. ¿Bien? Que puede a veces tomarlo o dejarlo, ¿no? Porque también sabemos que el peritaje no es vinculante. ¿Eh? El juez lo puede apartar totalmente. Usted puede pedir que le diga qué significa esto y apartarse totalmente de lo que usted le dice. Es una facultad del juez siempre que obviamente lo haga dentro de lo que es la forma que se le exige para fallar, que es la sana crítica razonada, ¿no? Después, si quieren, lo explicamos. Pero, en principio, esta falencia que tiene la va a suplir con su informe, con su informe del peritaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tienen que saber qué están haciendo. Y si yo no sé o no entiendo, ¿no es cierto? Si me dan en una cuestión de género, se van a acordar de mí cuando tengo una cuestión de género. Yo no tengo ninguna duda. Porque cuando el juez les pregunte a ustedes, ¿qué es odio de género? ¿No? Fíjese, no le va a preguntar eso, pero le va a decir, punto de pericia número 1, la conducta de la persona fulana de tal, según la apreciación del perito, ¿constituye odio de género? Bueno, no la van a poder responder, discúlpeme. Y si la responde no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún argumento que pueda hacer que el juez encaje una conducta dentro del tipo penal, porque no tiene ningún sustento jurídico. Va a necesitar en esta sana crítica razonada, además de lo que ustedes le dicen, refrendarse en la norma, porque el juez lo que hace es aplicar aquello que el legislador lo hizo general en el caso particular. El trabajo del juez, con el argumento que ustedes le dan. Entonces va a decir, el doctor dijo que sí, esta persona le dijo en el consultorio que él odiaba a los travestis, los odiaba, y por eso lo mató. ¿Está? Pero no tiene el odio de género un asidero en ningún lugar del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, no lo va a poder aplicar. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a pasar lo que pasa. La sentencia dice, sí, por odio de género, pero en realidad le da cadena perpetua por la disposición del artículo 1, porque justo era novio. Era novio se comprobó que era la novia, el transexual, de la persona que lo mató. Y se terminó ahí. Por eso que metemos por eso les digo que es un monstruo, el artículo 80. ¿Por qué? Porque metemos ahí todo lo que podemos. Total, cualquier cosa que después el juez quiera decir, en alguna de todas esas le va a pegar. O sea, a ver, fíjense cómo por visualizar el tema de género, hacemos una ensalada. Porque de última, bueno, le pegan cualquiera. Le pegan en el mismo lugar que le pegaba antes de la reforma para el juez. Porque antes ya decía que el cónyuge, descendiente, ascendiente, por cuestiones de odio, raciales, o lo que fuera. Entonces, si queremos, porque antes las cuestiones de género también tenían cadena perpetua. Y se manejaban siendo un juez criterioso dentro de ese parámetro, si veía que era necesario. Bueno, perdón que ya me extendí demasiado a lo que era la temática. ¿Fer? No, Marce, si tenés ganas, seguí, porque falta poquito. Sí, ya estamos. Por ahí terminamos un poquito antes. Sí, porque ahora mayormente lo que hay que observar, lo que ustedes tienen que conocer, ya vimos, ¿no? Ya me siento tranquilo, por lo menos que ya no los encasille, sino que al contrario, les abrí el panorama en repensar, ¿no? En repensar, o sea, si yo logro que ustedes, además de un peritaje, ¿no? Que el peritaje es poner en palabras jurídicas, ¿no es cierto? Aquel expertise que ustedes ya tienen de antemano, pero para volcarlo en el expediente y para que el juez y las partes lo entiendan, deberán tener que bajar un lenguaje más accesible para el que no lo conoce y encima transmutado al lenguaje jurídico. Si además de eso yo logro que ustedes inclusive también tengan conocimiento de
de la naturaleza de la cosa, cuando estén diciendo, van a poder decirle a un juez, mire, señor juez, no es óbice de este profesional indicar o hacer una apreciación sobre el odio, porque el odio, bueno, y ustedes sabrán definir a qué se refieren en lo psíquico cuando hablan de odio, ¿no? Como hoy decía Fernando, yo no me quiero meter en esos temas porque no es mi expertise. Otras leyes, como la 27410 de noviembre del 17, fíjense que la mayoría de las leyes que verdaderamente tienen este criterio, como indicó la doctora Marisa, respecto de la comunicación, ¿no?, y de la visualización, son textos de 2 o 3 letras, ¿no? Intitúyase el mes de noviembre cada año como el mes nacional de la concientización de la violencia de género. Fíjate que en todos lados habla de violencia de género, menos en donde tiene que hablar. ¿Bien? No hay una ley de violencia de género hoy. Bueno, lo que sí me interesa es hablar un poquito de la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y ya específicamente de la protección, bueno, de la violencia familiar, no, de la protección integral de las mujeres. Acá lo que nos faltó decir, ¿no?, es que en cuanto a violencia del hombre hacia la mujer, ¿no?, que es la protección que da esta ley, ¿no?, fíjense que ya en el título es muy específico de lo que intenta, ¿no? Esta ley, algunos podrían pensar que es una ley mal hecha. Para mí es una ley bien hecha, bien ejercitada en cuanto al desarrollo. Si no la confundimos con violencia de género, o no la llevamos para una cosa más amplia, porque yo no puedo meter dentro de esta ley a lo que les pase al transexual. ¿Entienden lo que les quiero decir? No porque no pueda hacer analogía, porque acá estamos dentro de una ley civil también. Entonces, en algunas cuestiones puedo hacer analogía, pero esta ley no es, hagan otra, o haremos otra, respecto de lo que tienen que ver con los no binarios, con otro tipo de identificaciones de género. Pero en cuanto a la mujer, está bien planteada, porque la problemática que se estuvo observando fue la problemática de la mujer. Por lo tanto, es la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos que se desarrollan sus relaciones interpersonales. O sea, ¿a dónde me abarca? Ya el título solo me encasilla en un lugar perfecto. Por eso digo que es una ley bien planteada. Si no nos confundimos. Si no estamos ante la confusión que mayormente nos pasa. Es para la mujer, para prevenir, detectar y erradicar esta violencia que se le genera a la mujer en todos aquellos ámbitos donde se realizan sus relaciones interpersonales. Cuando yo hablo de relaciones interpersonales, me refiero a todas. En el ámbito intrafamiliar, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en todos los ámbitos que la mujer se desarrolla. Es de orden público, y fíjense, ya de su objeto, por eso yo le digo, ya está en el título, pero su objeto vuelve sobre lo mismo. Presente ley tiene por objeto promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional, sobre la violencia contra las mujeres. La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas que realizan actividades programáticas destinadas a las mujeres y o los servicios especializados de violencia. Bueno, ¿entienden que es una ley para la mujer? Específicamente para evitar todo tipo de violencia contra ella. Acá hay una expresión de motivos, ¿no?, que respete su dignidad, su salud, la integridad física, la igualdad de derechos y oportunidades. Y volvemos, artículo 4, que ya lo habíamos hablado, sobre la definición, se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económico, patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, ¿no?, obviamente. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción o omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.
Bueno, y acá hablamos de lo... Yo no me voy a meter demasiado porque lo habitual es cuando uno habla de violencia de género en otros ámbitos, que yo trate de explicar desde el derecho, qué es la violencia física, psicológica, sexual, económica, la perturbación, la pérdida, bueno, todo lo que los incisos están indicando, ¿no? En cuanto al artículo 5, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia? Y en cuanto al artículo 4, ¿a qué se refiere con la violencia económica y patrimonial? Supongo que ustedes lo pueden saber, me lo pueden explicar a mí mejor que lo que yo les puedo explicar a ustedes de esto, ¿no? En todo caso, igualmente, lo que hace desde lo legal es hacer una amplitud, ¿no?, taxativa para poder no dejar afuera algún tipo de violencia, ¿no?, con la cual se pueda defender un agresor. Bien. Vuelvo sobre las políticas públicas. Obviamente que la política pública, para mí, es la primera ratio, ¿no? Así como yo digo, el derecho penal es la última ratio. Todo aquello que se quiera desde el Estado, ¿no? Cuando el Estado interviene por una problemática, en principio. Puede haber una intervención organizacional, ¿no es cierto?, donde se pueden tratar temas. Pero, en principio, toda intervención del Estado, y acá no me pienso comparar al libertario, más allá de lo que diga cualquiera de ustedes, pero la intervención del Estado también debería ser mínima y solo en aquellas cuestiones que tienen problemáticas que no se pueden solucionar directamente desde la sociedad, ¿no?, de la complejidad de la sociedad. Entonces, en esa deliberación, la política pública es la primera manifestación del Estado, ¿no? Porque, claro, yo puedo observar el problema, ¿no? Yo observo el problema y lo puedo tener en cuenta, ese problema, como para, por ejemplo, asignarle un presupuesto para su mejora. ¿Bien? Ahora, si yo observo el problema y lo único que hago es una actitud represiva con respecto al agresor del problema, o sea, yo entiendo el problema desde solo el ámbito del victimario, me estoy quedando fuera, o estoy dejando fuera un montón de herramientas que debería tener el Estado como para poder intervenir. Por eso se dice, por eso yo hablo de la última ratio del derecho penal, más que el derecho penal, del derecho que implica un orden penal, ¿no? Por más que no esté establecido en el Código Penal, una ley también puede tener un castigo penal, ¿bien? O un castigo, no penal, sino un castigo mismo, ¿no? Alguna inhabilitación, alguna prohibición de acercamiento, que por ahí no tiene que ver exclusivamente con una represión penal, ¿no? Pero la política pública es lo primero. Y la política pública, así como está en la ley, fíjese, debería estar en todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo respecto de cualquier problemática, y sobre todo la que tiene que ver con la mujer. No podemos suplir una asignación de presupuesto a un observatorio de violencia con un artículo más en el artículo 80 del Código Penal. Bien, y acá habla de un montón de cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con esta forma, ¿no?, esta forma de contener y de solucionar, así no se alcance, ¿no?, pero por lo menos para realizarse, que no son llevadas adelante, ¿no es cierto? La eliminación de la discriminación y de desigualdades y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres. No sé, esto es una expresión, no hay ninguna acción directa respecto a esto. La eliminación de discriminación. ¿Cuál es una política pública de eliminación de discriminación con la mujer? Díganme ustedes, no veo yo. ¿Bien? Me podrán decir, sí, el acceso a la justicia, el mejoramiento de la atención hacia la mujer, el ocupar cargos públicos. Bueno, todas esas cuestiones pueden tener que ver con la no discriminación, pero no hay una política directa con respecto a esto. La asistencia en forma integral y oportuna de las mujeres que padecen cualquier tipo de violencia. Acá la doctora Marisa me puede decir, pero manden a cualquier mujer que haya sido víctima de violencia a una comisaría de la mujer. Está bien, la comisaría de la mujer se creó en base a la premisa de estas cuestiones. Yo no digo, ojo, que no generalizo, ¿no? Pero muy probablemente sea mejor, nosotros como abogados lo recomendamos, presentarnos como particular damnificado en una fiscalía o en un tribunal directo, con un juzgado directamente de familia, haciendo la denuncia de violencia de género o de violencia contra la mujer, antes que hacer todo este proceso de caminar por las distintas comisarías de la mujer. Y sin embargo, la comisaría de la mujer está creada en este sentido. No estoy hablando mal de nadie, ¿no? El incentivo a la cooperación y participación de la sociedad civil.
El respeto al derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiendo la reproducción para uso particular o difusión pública de la información relacionada con situaciones de violencia contra la mujer, sin autorización de que las padece. Bueno, o sea, esto nos suena a nosotros, ¿no es cierto?, los médicos, no a mí, a ustedes, consentimiento informado, historia clínica, ya lo vieron, ¿no? Esto, de alguna manera. Organismo competente. Bueno, ¿cuáles son los organismos que van a ser competentes? Organismo de competencia. El Consejo Nacional de la Mujer será el organismo rector. ¿Dónde queda? A ver, ¿alguno me dice dónde queda el Consejo Nacional de la Mujer? ¿Dónde está físicamente puesto? ¿Sabe alguno? ¿Dónde es? No, bueno, yo tampoco. Existe, pero, o sea, lo que sí sabemos es todo lo que se habló en los medios del femicidio, ¿no? Pero no sabemos el organismo que es competente en esta aplicación de políticas públicas, ¿dónde está? ¿Bien? Bueno. Espérenme que había algo más dentro de esto. Seguimos. Políticas públicas, el Estado Nacional, todos los acciones. Esto yo les recomiendo, obviamente, una lectura, ¿no?, de toda la ley, que también en eso que les voy a mandar, ahí están cada una de las leyes. El observatorio, yo acá en esto que les estuve mostrando, obviamente que lo hice a propósito, espérenme, ¿dónde está el observatorio? Acá. Observatorio de Igualdad de Género, bueno, no es el mismo observatorio, pero habla sobre legislación nacional donde están todas las leyes. O sea, fíjense que la página del observatorio, esta en realidad es de la ciudad de Buenos Aires, pero hay un observatorio nacional, ¿no? Esto sería como lo receptado dentro de la legislación de la ciudad de Buenos Aires. Pero es lo mismo, o sea, hay un observatorio, si te lo buscan en internet, un observatorio. Fíjense que, al menos el de la ciudad de Buenos Aires, no hay más que esto. Te muestro las leyes, hay una página, debe haber un presupuesto asignado. Es como también el observatorio, como dicen ahora, de la resiliencia. Bueno. Como les decía, una recorrida por toda la ley. Y es importante, dentro de lo que es la ley de protección contra las mujeres, las sanciones del artículo 32. Porque las sanciones están aplicadas a toda la parte judicial, ¿no?, y a todos los intervinientes. Estas sanciones son importantes, ¿por qué? Porque después la ley Micaela va a tratar de que todos los organismos públicos tengan esta instrucción dentro de lo que es género y dentro de lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, frente a un incumplimiento, ¿no?, ante el incumplimiento de las medidas ordenadas, la jueza podrá evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas a otras. Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que correspondan, deberá aplicar alguna de las siguientes sanciones: advertencia, llamada a atención, comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución, sindicato, asociación profesional, no sea el ámbito que sea en donde se haya declarado eso. O sea, le da al juez una doble orden. Le dice, además de vos todo lo que ya sabés que tenés que hacer, o sea, sin la ley de violencia contra la mujer, el juez ya sabe qué tiene que hacer. No hace falta esta ley para que pueda proteger a una persona. O sea, porque en este caso estamos enfocándonos con la mujer, ¿no es cierto? Pero un anciano varón, por su calidad de anciano, también tiene una protección del Estado, como cualquier otra persona, como yo. Yo también tengo la protección del Estado si alguien viene a agredirme y yo estoy sufriendo un acoso, estoy sufriendo una extorsión o lo que fuere. Existen los mecanismos legales para resolver esa cuestión. Bueno, que generen una violencia contra mi persona, ¿no? No hace falta que sea, no importa la subjetividad del otro, ¿no? Lo que importa es la calidad mía de persona para ese desarrollo. Bueno, le da un doble obligación al juez, que además de lo que siempre haces, también tenés que, la advertencia, ¿no?, que eso, comunicación de los hechos de violencia al organismo o institución, ya estás obligado a comunicar a lo que tiene que ver con la protección de violencia contra la mujer, y la asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas. Marisa, ¿a dónde van vos que tenés que trabajás más o menos en algo? Hay dos programas, en Mercedes funciona uno, en Numa, Trama, y en Luján funciona otro que creo que se llama Numa, donde van derivados los varones violentos y se abordan desde la dinámica de grupo específicamente sus situaciones. Y la verdad que decime funciona. La entidad, son muy buenos, sí. Acá en Loma de Zamora también tenemos, hay también dos programas distintos, con diferentes temáticas, pero
por lo En menos la los Secretaría de Género del municipio funcionan. es lo que te voy a decir. O sea, fíjate que la mayoría son ONG que se han transformado, que han tenido un presupuesto estatal, ¿bien? Pero no hay un organismo del Estado específicamente dado, porque esto nos pasa lo mismo, vos fíjate, yo siempre digo, todo lo que se barre debajo de la alfombra no es políticamente correcto. Entonces, ¿qué pasa? Quizás tenga más asignación de presupuesto a la resiliencia en la Ciudad de Buenos Aires que realmente estas cosas específicas. Así nos pasa también desde el derecho penal, cuando nosotros, porque en realidad el derivado de esta cuestión está en el derecho penal. ¿Por qué? Porque ¿por qué se crea un organismo para atender al violento? Que está muy bien, ¿no es cierto? Porque obviamente que si no lo haces, la separación con la víctima no es suficiente, porque ese tipo, si vos lo separas y nada más, va a formar otra familia, hace lo mismo y así sigue. ¿No? Esto mejor que yo lo saben ustedes. Ahora bien, ¿en qué se compara? ¿Dónde está la comparación con esto? O sea, en realidad, ¿de dónde surge la necesidad, o la necesidad no, o la institucionalidad con respecto a esto? Del patronato de liberados para el derecho penal. O sea, el patronato de liberados para el derecho penal es a las veces lo que es, ¿entendés? Estos organismos para lo que tiene que ver con la violencia. Y es lo que no funciona también en el derecho penal. En el derecho penal no funciona, lo que no funciona es el patronato, no el juez que lo libera. Porque el juez lo libera porque lo tiene que liberar, no le queda otra. O sea, si el tipo cumplió los años que tenía que cumplir preso, y está por ley que tiene que salir, y no hay ningún impedimento, tiene que abrir la puerta y dejarlo salir para que vaya. Lo que pasa es que le da trabajo después al patronato liberado que no cumple su función. Pero a nadie le importa, porque esa parte está abajo del fondo. Eso es lo que está debajo de la tierra, ¿no? Las cloacas. Con esto pasa lo mismo, no hay un compromiso estatal a pesar de la ley, a pesar de que se obliga al juez, porque vos fíjate, al juez lo obliga a meterlo en un sistema, pero si no tenés la herramienta, o sea, el juez que es del poder, de un poder del Estado, en principio provincial, no nacional, provincial, porque después el que va a juzgar, el juez natural que va a juzgar en cuestiones de familia respecto de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Nos va a dar el juez natural del lugar donde vive, es un juez provincial. Y ese juez provincial tiene que derivar a un lugar que es municipal, o sea, no debería y no podría hacerlo. Lo hace porque no le queda otra, pero no podría derivarlo. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos... Y bueno, pero así se articula, digamos. O sea, está ahí todo un articulado entre la Secretaría de Género con el juzgado, primero para darle una asistencia inmediata a las mujeres, para abordar esta cuestión de los varones, y bueno, hay como un circuito, si querés, establecido, Está muy bien, pero el que circuito funciona así. no coincide con lo que dice en la ley, porque No. la ley es nacional. Entonces tendría que haber organismos nacionales, tendrían que ser al revés. O sea, el provincial derivar a un organismo nacional en todo caso, no el provincial derivar a un organismo municipal. ¿Entendés? Porque ahí es donde tenemos una no compatibilidad de poderes. Pero bueno, no importa, eso es otro tema para tratar. Bueno, Te hago una pregunta, Marce. sí, Fer. Te hago una pregunta. Generalmente cuando hay violencia, o en los juzgados de familia, yo estuve trabajando en el juzgado de familia 8 años también, generalmente se acercan a las pericias psicológicas o psiquiátricas, siempre la víctima. El victimario generalmente no aparece. Por más que reciba inclusive citaciones por parte del juzgado, en policía pasa exactamente igual, o sea, siempre se acerca a la víctima. Es más, cuando se acerca al victimario, generalmente pasa al revés, invierte la carga de la prueba. O sea, ¿por qué? Porque ahí te enteras que en realidad el que hizo primero la denuncia, en este caso una mujer, era la violenta y no la víctima que le hicieron la perimetral de 90 días, ¿tá? Donde el daño psicológico a los hijos, ¿viste? Es todo una revinculación. ¿Hay alguna forma legal que vos veas o que vos Es una nos muy puedas buena informar pregunta. para poder, Es una muy para buena poder pregunta. juzgar? Es una muy buena pregunta y la respuesta es una respuesta compleja. ¿Por qué? Porque lo cierto es que el juez tiene todas las herramientas a su disposición, ¿no es cierto? El juez puede conducirlo por El la victimario fuerza se puede pública. negar a venir. Claro, el juez puede conducirlo por la fuerza pública si sigue con el patrón de lo que le exige su calidad de juez, ¿no? Ahora que el juez no puede argumentar la inexistencia, así como no puede argumentar la inexistencia del derecho, el juez tiene que resolver, ¿no es cierto? Y si no está en la ley, lo tiene que generar. O sea, tiene que dar su opinión respecto de algo que no esté legislado. ¿Bien? Por principio general del ejercicio de su profesión. Por lo tanto, no puede
dejar sin efecto esta obligación de asistir al victimario, ¿no? Porque ahí es de donde parte precisamente los ideales de la justicia terapéutica, ¿no? Tratar a la ley como un agente terapéutico, ¿no? Verlo como un agente terapéutico. Entonces, yo no puedo solo limitarme, como hacen todos los jueces, ¿no? Limitarme a que a separar, o sea, a intervenir solo para separar el momento problemático, ¿no es cierto? Porque si no Claro. funcionaría como un amparo, no funcionaría como Antiinflamatorio. claro, exacto, como un calmante, ¿no es cierto? Que vos sabés que después cuando se te pase el efecto del calmante, vuelve a pasar lo mismo. Yo he tenido muchas cuestiones, yo he tenido un caso, yo en violencia de género hago mucho lo que es abuso sexual, ¿no? De los dos lados, ¿no? Del lado del agresor, si yo lo considero que no es el abusador, y del lado de la víctima sobre todo. Pero en un momento hacía cuestiones de familia vinculadas con la violencia de género, y la verdad que no las hago más que nada por un tema económico también, pero porque es compleja la situación, es compleja, porque es muy difícil para el abogado que entiende qué va a pasar después, ¿no? Yo he tenido casos en donde, por ejemplo, en una audiencia de familia, en mis años mozos del ejercicio de la profesión, el hombre le pegó un cachetazo a la mujer en el medio de la audiencia, que le dejó la cabeza girando, ¿eh? Yo iba por la mujer. O sea que en aquel momento las medidas cautelares ¿cómo es? Perimetral, la mal llamada perimetral, ¿no es cierto? Había que justificarlas. O sea, fíjate qué buena justificación que yo tuve, no tuve que justificar nada, la jueza me lo otorgó en el momento. ¿Tá? Bueno, fuimos con un cerrajero, cambiamos la cerradura, le echamos al tipo a la mierda, y al mes estaba de paso yo un día con el auto y estaba estacionado el auto adentro del hombre. O sea que estas cuestiones pasan, ¿no? Y hay una cuestión en familia que no pasa en el resto del derecho, por eso que también es compleja esa respuesta, que no pasa en el resto del derecho, y que el legislador le cuesta mucho legislar en cuestiones intrafamiliares, ¿no? Y le cuesta mucho legislar en cuestiones particulares de pareja, ¿no es cierto? Vos fíjate que en el derecho hay algo que se llama excusa absolutoria, y por ejemplo, el hurto entre hermanos no es punible, ¿no es cierto? Yo siempre llevo al derecho penal porque es lo que más rápido nos refleja lo que te quiero decir, ¿no? Y vos decís, bueno, pero ¿por qué no es punible? Si mi hermano me hurtó, o sea, vino a mi casa y se llevó $10.000, ¿me hurtó o no me hurtó? Es un hijo de puta, mi hermano, me robó eso. Y la realidad es que no es punible para el derecho penal. ¿Por qué? Porque hay cuestiones donde la justicia no debería inmiscuirse en cuestiones particulares. Claro, ¿dónde se vence eso? Cuando me aparece la mujer con el ojo así golpeado. Entonces, hay toda una resistencia y un mecanismo de resortes que no son buenos, no son buenos. Lo que pasa que, bueno, obviamente, así como también tenemos, mejor que bueno lo sabe, nadie lo sabe, una ley de salud mental que te ata de pies y manos, los ata a ustedes los profesionales de la salud, de pies y manos para resolver respecto de la internación o no de una persona si no quiere internarse, con las cuestiones de familia también pasa algo similar. Entonces, ¿a qué termina limitándose la justicia? Eso estoy justificando un poquito también la acción de los jueces, porque dije que los jueces son el problema y yo no lo creo. Pero bueno, ya está, el paño frío se puso, la mujer está aislada, y bueno, el tipo que vaya y haga lo que quiera. Esa es la verdad. Entonces no se continúa. Excepto que haya un abogado del otro lado, que esto no pasa en la mínima, porque la verdad que esta problemática es una problemática que se da sobre todo en sectores vulnerables, ¿no es cierto? Entonces, que no tienen el acceso. Cuando no pasa, o sea, no quiere decir que no sea, porque es transversal esta problemática todo. Lo que pasa es que por ahí en otros aristas se maneja de otra manera, ¿no? Se maneja de otra forma. Pero aquel que tiene la posibilidad, o aquella mujer que tiene la posibilidad de lograr la contención de un profesional de la matrícula, vos fíjate que inmediatamente aparece el abogado que va a llevar al victimario al cuerpo médico forense, que va a seguir adelante la causa, como lo he hecho yo miles de veces. Entonces, es un problema, la respuesta tiene una connotación sociológica más que jurídica, ¿entendés? Porque jurídicamente tiene todos los mecanismos el juez, absolutamente todo, para poder hacer que el victimario vaya y cumpla hasta con el tratamiento que está designado por el profesional actuante, ¿entendés? Pero bueno, la realidad es esta.
La realidad es esta. Igual hay una parte ahí, Marce, también que ocurre en el campo, ¿no? Cuando uno empieza a trabajar haciendo las pericias, que uno puede poner en la pericia, inclusive poner factores de riesgo de una violencia inminente, Sí. e inclusive el juez no actúa, porque no puede, supuestamente, él en actuar hasta que no esté el daño concreto. No, Es terrible eso. no, en Porque realidad, no tiene medidas preventivas. Y el victimario puede negarse a realizar la pericia también. Por lo menos en provincia de Buenos Aires. Entonces, es un tema, porque generalmente los victimarios no vienen a los peritajes, y si vienen, después no hay un seguimiento acorde para ver el tema del tratamiento de esa violencia latente. Porque Bien. por más que el hospital ponga un grupo psicoterapéutico para apoyar al violento, el violento, por definición, si no tiene ese registro, porque por algo tiene algunas alteraciones de la personalidad, o sea, no va, se arma un montón de veces grupos en hospitales y no va nadie. No. O sea, ¿por qué? No. Porque no se los puede obligar y tampoco ellos tienen la conciencia suficiente para entender, por eso tienen los problemas que tienen, el acto de violencia en sí. Y si el Poder Judicial no genera una cumplimentación legal acorde a eso, es tierra de nadie el evento ese. Hasta que pasa el femicidio o hasta que pasa el acto de violencia concreto. Y ahí saltan todos los medios, ¿tá? A salir todos los peritajes de golpe. Claro. Pero se está generando esa como vos dijiste recién, las medidas cautelares es un antiinflamatorio que inclusive a veces está mal dado, por el hecho que a veces la violencia es al revés, solo que llega el que llega primero a la denuncia también. No, Porque o no a hay un veces, peritaje en o a veces peor aún, Claro. lo notifican en el domicilio, ¿viste? Está la mujer tomando mate, ya se le pasó un poquito, bueno, por eso. y cuando le llega la cédula, ahí tenés la primera consecuencia o la posibilidad del femicidio generado por el sistema judicial. Pero bueno, Lo mismo que ocurre con la Doctor, igualmente, pero en realidad, si bien la ley contempla que se evalúe a ambos, ¿sí? El Claro, diagnóstico pero no. se hace escuchando a la víctima, no se hace escuchando al victimario, digamos. Yo diagnostico violencia de género cuando escucho a la víctima, y muchas veces escucho a una mujer que me viene a relatar una historia que no es verosímil, que no es verídica, que no es sustentable, que tiene fallas en el discurso, que tiene inconsistencias, donde uno con no demasiada habilidad, podría decir, sin hacer un esfuerzo sobrehumano, se da cuenta que le está queriendo meter gato por liebre. Entonces ahí uno igual toma Marisa, un código perdón, de perdón que me meta, perdón que me meta. tiene otras Perdón. herramientas. Perdón, Sí, Marisa. perdón. Igualmente a los efectos penales y a los efectos eso está muy bien lo que vos haces, pero los efectos penales en la defensa, ¿no?, del imputado, el diagnóstico debe ser hecho sobre él y no sobre los dichos de la víctima. Si bien es cierto que los dichos de la víctima, o sea, a falta del diagnóstico, los dichos de la víctima van a ser óbices, porque más que nada la violencia intrafamiliar es la palabra del marido de lo que pasa con la mujer en la habitación. Entonces es muy difícil en materia de probanza, entonces es más flexo y es más laxo. Yo, en otra calidad de delitos, lo que diga la víctima, yo no me interesa para nada. El juez el fiscal sobre todo, deberá impulsar esa materia de prueba. Acá es más flexo por el tema de que se trata de una violencia de género, ¿no?, que es más difícil la determinación probatoria. Pero igualmente debe estar la imputación y el procesamiento, obviamente que debe estar signado por un estudio médico respecto de la calidad de la persona, del infractor. Eso es así. No, Para el procesamiento, digo, no para, perdón, en no para, términos de protección, claro, uno puede pedir una medida exacto. hasta tanto se pueda evaluar al En victimario. contestación a lo que decía Fernando, la realidad es que el juez tiene los herramientas. Si el juez quiere, o sea, realmente, si el juez quiere y si el abogado insiste, ¿no?, porque ahí está también un poco de la parte de la realidad, insiste porque está, no digo económicamente impulsado, sino porque obviamente debería, en su calidad de profesional, realizar ese pedido, puede lograrlo. O sea, puede generar que el juez lo impulse, lo vayan a buscar, lo lleven a hacer el tratamiento, puede generarlo. Obviamente que va a depender de muchísimos factores. ¿Qué pasa? Cuando yo pido, la primera reacción que tengo es: vení, pasá, Marcelo. Esto es así, ¿eh? Y los que trabajaron en el juzgado lo saben, no trabajan. Vení, pasá, Marcelo, ¿qué querés que te dé? Que lo lleven a un tipo que ya no está más en la casa, que ya se fue, se mudó a otra provincia, que te lo vaya a buscar a Chaco y que le hagan el tratamiento, una pericia, un peritaje psiquiátrico. Mirá, pasá, vení, fíjate las carpetas que tengo. O sea,
dejate de joder, Marcelo, es la realidad, no es otra cosa. Pero bueno, hay casos en donde a mí me interesa que eso se prosiga, porque yo también promulgo el tema de qué hacer con el victimario, porque yo creo que es más importante qué hacer con el victimario que obviamente la víctima siempre es importante, pero si no le damos bolilla al victimario, si lo dejamos de lado, si no nos interesa, genera otra víctima. O sea, esa es la consecuencia. Genera otra víctima inmediatamente. Si no es la misma mujer que la termina matando, es la próxima, porque con la próxima vas con más años. Y esto no, yo no soy psiquiatra ni médico, pero lo veo en la realidad. Y se potencia en realidad la enfermedad, si se puede llamar así. Bueno, no sé quién. Ignacio, ¿apareciste para hablar? No. ¿Qué pasa desde la psicología, Nacho? Parecido de lo que pasa en la psiquiatría. Primero, está muy interesante la clase de Marce, así que gracias. Pero sí, hay que analizar las dos partes, ¿no? Porque por un lado está el victimario y por el otro lado, lo que suele pasar es que la persona que fue víctima de violencia vuelve con la misma pareja, ¿no? Y esto se ve mucho, ¿sí? Y esto se ve mucho. Y vos que decías que había que trabajar sobre ambas partes, ¿sí? Y esto se trabaja más en el consultorio, ¿no? Y a mí eso es lo que más me preocupa, es esa persona que es reincidente del otro lado, reincidente como víctima, ¿no? Que vuelve con la pareja, y vuelve con la pareja, y vuelve con la pareja, o, quizás un poquito más profundo, siempre elige parejas con esa tendencia, ¿no? Pero bueno, ahí por ahí hay un componente un poco más profundo. Pero muy interesante. Pero aquella persona que es reincidente, ¿qué te marca ahí? Para empezar, un rasgo dependiente de personalidad que tiene que trabajar, ¿no? Seguro, seguro. Lo que pasa es que, bueno, necesitamos mucho camino por recorrer. El mensaje de hoy es, no crean todo lo que ven en la tele, ¿no? Eso ya lo saben, no hace falta que yo se los diga. Eso que ven en la tele no crean que tienen que ver con una solución en el derecho penal, porque la solución en el derecho penal es una solución política, no jurídica. Eso ya lo tienen por claro. La ley es una construcción humana, por lo tanto está dentro de la cabeza del hombre. Siempre la ley es modificable, ¿no? A diferencia por eso yo les digo como primera diferencia, vuelvo a lo del inicio, como primera diferencia entre las ciencias sociales y las naturales es esta, ¿no? La naturaleza estaba de antes del hombre, las ciencias sociales está por el hombre. Entonces, así como se construyó, se modifica solamente con el mismo ejercicio, con el pensamiento. Estamos, nosotros que somos profesionales y que estamos en este camino, estamos exhortados a ser auxiliares de la justicia. Hoy hablábamos sobre la diferencia entre auxiliar y consejero, no sé cómo, asesor, o asesor, que estaba muy bien la definición de creo que Daniel. Pero bueno, estamos impulsados, estamos llamados a hacer algo desde nuestro lugar, ¿no? De nuestros lugares. Ahora nos faltó Fernando y yo no creo que le pueda abordar el tema quizás para otro momento, el tema de la niñez, ¿no? De la adolescencia, de la ley de protección de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, que creo que también es importante porque nos juega de cerca en cuanto a la posición de garante de los médicos, ¿no? Entonces eso sería bueno como para dejarlo más adelante o en otro momento. O hasta está para un observatorio, para hablar de algo, invitar a algún profesional de este tema. Así que, por mí, creo que está cumplido la clase. Gracias, Marce. ¿Alguien tiene alguna pregunta que le quiera hacer al doctor? Sí, una pequeña cosa, una cuestión puntual. Sí. Muchas veces cuando vamos a tomar una medida o pedimos una medida de abstención o de exclusión, los abogados que llevan la causa me preguntan o le preguntan a mis compañeras, ¿y la va a cumplir? ¿La víctima va a cumplir con esto? Y a mí me da por el quinto forro, porque yo digo, si yo evalúo esto, yo tengo que pedirte esto, independientemente de si esta persona va a cumplir o no, porque me parece que es lo que corresponde. Bueno, así más o menos ando lidiando con esa cuestión. Quiero saber si me asiste la razón según tu mirada o no, o soy una loca descocada diciendo eso. Y bueno, pero la realidad es que no depende de vos, ni de mí, ni del abogado, ni de nadie. No, claro, pero yo legalmente tengo que instrumentar la herramienta, digamos. Después, si ella lo cumple o no lo cumple, o al otro día se reconcilió y están dándose besos, es algo que excede lo que yo debo hacer. No me interesa.
Lo que pasa es que lamentablemente esto es algo que sucede, ¿no? Que es bueno traerlo a conciencia. Es muy inocente lo que les voy a decir, pero no deja de ser importante. Eh, el derecho penal viene, o el derecho en sí, viene cuando ya la cosa ya pasó, no viene a solucionar nada. Esa es la realidad, no viene a solucionar nada. Sobre todo el derecho penal, ¿no? Por eso que digo que es de última ratio y les hago hincapié en esto. Ya pasó, o sea, la mujer ya fue golpeada, la mujer ya fue violentada, el victimario ya es victimario, entonces todo lo que tratamos de hacer o son paliativos, como decía Fernando hoy, respecto de la anestesia, y por otro lado, son manotazos de ahogado de lo que está pasando, ¿no? Que es lo que lamentablemente sucede. Y los profesionales que están trabajando, como Marisa, como Fernando mismo, hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces vos, Marisa, haces lo que podés con lo que tenés, obviamente que te conozco y con una responsabilidad respecto de hasta donde te compete y hasta donde podés. Esa es la realidad. Una profesional que ya lo venimos hablando hace mucho tiempo, de las primeras clases de medicina legal que recuerdo, y ella muy comprometida con esta realidad. Pero bueno, tenemos las herramientas que tenemos, y es bueno que se visualice, y es bueno que hablemos de la problemática, es bueno que, a diferencia de otros años, en un curso de psiquiatría forense, estemos hablando casi 3 horas de esta realidad. Es bueno porque hace que nosotros tomemos conciencia y que estemos preparados para esta realidad, ¿no? Que estemos preparados en lo posible, ¿no? Con las herramientas que tenemos, como digo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Esteban. Esteban Sácharo. Sí. Estoy justo en un lugar medio oscuro. Si estás manejando, no quiero ser testigo de nada que tenga que ver. No, nada que ver, ya estacioné todo, justo estaba... No partícipe necesario de nada. No, nada que ver. La pregunta es más que nada en el ámbito laboral, cuando hay una denuncia de violencia de género, ¿qué participación o cómo es el actuar de la jefatura del lugar cuando hay una violencia entre compañeros, ¿no? Entre una compañera y un compañero? ¿Cómo debería actuar la jefatura si aparta ¿Estás hablando del ámbito privado o del público? El público. Claro. Y no, debería, en principio, tomar las medidas que tiene por reglamento, que yo no las conozco porque son distintas en cada uno de los ámbitos. Estás en policía, no sé, no te veo, pero sí conozco cómo es la forma, cuáles son los protocolos de alguna manera. Debería primero separarte de la situación, segundo, analizar la cuestión, hacer las denuncias correspondientes y bueno, en base a eso avanzar. No debería dejarlo pasar, obviamente, si esa es la pregunta. No, claro que no. Y debería prevenir como... ¿Estás en policía? ¿De policía, en el servicio penitenciario estoy... Bueno, el servicio penitenciario debería actuar en consecuencia como funcionario público que son, ¿no? Porque está grabado encima ese delito. Exactamente. Entonces, lo que pasa es que, claro, ¿viste? Muchas veces se deja pasar por ese mismo motivo. ¿Ves lo que a veces genera la contrasituación, ¿no? Ustedes recuerdan que con la ley Bloomberg se agravó el delito del secuestro extorsivo, ¿no? A pena perpetua. Entonces, ¿qué pasa? Eso pareciera que al legislador lo deja contento porque está haciendo algo, la sociedad se tranquiliza porque, claro, ahora está más grave la pena del secuestro extorsivo, pero en realidad lo que pasaba después en la sociedad, o lo que pasa después en la sociedad, es que era lo mismo, se pagaba lo mismo la muerte, o sea, con el resultado muerte que sin el resultado muerte. Entonces, ¿qué va a hacer el secuestrador extorsivo? Y le pegaba un tiro por la duda de que... Entonces, a veces lo que tiene que ver, ¿no? Meter dentro de la grabación, ¿no? O sea, porque vos imaginate que una situación de género agravada, por lo que es género, y aparte también por tu calidad de funcionario público, te estás haciendo un delito grave, que no es un delito simple. Entonces, ¿qué pasa? Genera que los superiores vayan o sea, vayan con mucho cuidado, no investiguen o lo dejen pasar o hagan distintas circunstancias que no hagan intervenir al derecho, que no hagan intervenir a la justicia, mejor dicho, para ver qué pasa. ¿Entendés? Que eso es lo que sucede, ¿no? Porque finalmente sucede eso en los lugares públicos donde hay funcionarios públicos. Y después cuando se desarrolla es imparable, porque yo he defendido gente, ¿no? de policía. Me tocó un caso de policía de la federal antes de la división en la ciudad. Y la verdad que la pasó mal el muchacho, ¿no? La pasó mal. Y bueno,
había tenido alguna participación, no digo que no había sido algo muy, muy alegre, ¿no? Pero más allá de eso, también hay unos modismos, hay unas cuestiones habituales propias de la jerga misma policial, y en tu caso lo mismo, que a veces también están en el límite, ¿no? Y vos ese límite, pasándolo para acá, te metés en un berenjenal de la puta madre, y pasando para acá nadie hace nada y nadie dice nada. Entonces, no es justo ni para el tipo que se ve en esa circunstancia acusado injustamente, si lo fuera, ni para la víctima, ¿no? Que por la situación de poder que tiene, piramidal, ¿no? Escalafón, esa situación de poder es fuerte, fuertísima, y dentro también de una institución totalizante como la es el servicio penitenciario y todas las fuerzas, ¿no? Esto si te interesa la materia, léelo a Goffman, institución totalizante. Te vas a dar cuenta en el lugar en que está sucediendo la situación. Listo, muchas gracias por la... ¿Consultas? ¿Más? Parece que les quedó muy claro, Fernando, todo. Igual, No, bueno, perfecto. ofrezco... Si no hay ninguna pregunta, después el material lo mandamos al licenciado Longobardi para que lo levante en el grupo, y el material que nos da el doctor, después tienen acceso todos. Ofrezco el canal de YouTube, que si querés lo podés pasar, Ignacio, para que lo vean ellos, con algunas otras clases de otros temas que por ahí les interesa, y a través tuyo, Ignacio, las preguntas que quieran hacerme, me las pasan y me las pasás y las contestamos al grupo. Bárbaro. Bueno, entonces nos encontramos el segundo martes del mes de mayo, ¿tá? Con la otra clase, que es muy probable que sea neuropsiquiatría forense y relacionado con neuroimágenes, es muy probable, ¿tá? Esto no es para que se depriman los psicólogos que están en el grupo, sino que es bien funcional, es neuropsicología, ¿tá? Pero para tener un poquito los detalles de los materiales de prueba que están asociados a los avances de neurociencia. Por lo menos hasta ahora, el doctor nos confirmó, que es el doctor Masoglio, que nos va a dar el segundo martes de mayo, ¿tá? Si no puede él, daremos o el doctor Silva o yo, la clase que siga hasta que pueda Masoglio, ¿tá? Así que no hay problema. Así que bueno, un abrazo a todos, nos vemos en la próxima, gracias Marce. Y nos agradezco a vos, Fernando, y a través tuyo a todos los participantes. Acá muchas gracias por la invitación y por compartir. Dani se retiró recién, el doctor Silva creo que justo tenía un inconveniente. Así que bueno, le mandamos un saludo virtual a Silva también. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, chao. Hasta luego, gracias.